Buenos días, nos encontramos hoy en una nueva edición del programa de Inmersión Talento de Cámara de Comercio de Zaragoza. Bueno, en un lugar, como siempre, incomparable, el Acuario. Así que, bueno, gracias al grupo también por prestarnos este lugar y dejarnos mantener conversaciones sobre talento. Hoy tengo pues bueno, el placer de presentar a quien nos acompaña, que es Miguel Ángel Jiménez Caballero, que para que lo conozcáis un poquito más, os diré que es doctor en Ingeniería Industrial, que ha realizado toda su trayectoria profesional en la investigación en I+D+I. Cuando finalizó bueno, sus estudios, estuvo colaborando con la Universidad de Zaragoza, participando en diferentes proyectos. De ahí pasó a formar parte del Instituto Tecnológico de Aragón y allí participó en diferentes proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Y desde el año 2015 se incorpora a SAICA y en concreto, si no recuerdo mal, a partir del año 2020, cuando pasa a ser el director de I+D+I de todo el grupo SAICA. Bueno, sin más, Miguel Ángel, bienvenido y, muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy. Gracias, gracias por la invitación, Elena, también a Cámara, y además para mí es un sitio especial porque la verdad es que el marco es incomparable con estos peces aquí detrás, porque da la casualidad de que soy aficionado a los peces, tengo un pequeño acuario y es un sitio realmente especial. Qué bueno, qué bueno. Pues seguro que es igual de especial que el tema que hoy nos ocupa, ¿vale? Hoy quedamos en hablar sobre talento, pero sobre todo la I+D+I como talento clave para el presente y el futuro, ¿no? de nuestras organizaciones. Tenemos unos minutos para adentrarnos en matizar y en temas digamos, que podemos encontrar dentro de esta frase, ¿no? de este eslogan. No obstante, para comenzar, sí que me gustaría hacerte una pregunta como muy directa, ¿no? I+D+I es un talento clave en el presente y en el futuro de nuestras organizaciones. ¿Sí? ¿No? ¿Depende? Bueno, yo estoy convencido de que sí, de que, vamos, es un sí rotundo, sobre todo en las empresas industriales, como la empresa de la que yo vengo. Los retos a los que nos enfrentamos son cada vez más complejos y el I+D+I es un pilar fundamental para poder afrontarlos. Y bueno, de hecho en SAICA entendemos el I+D+I como una palanca fundamental para, desde el presente, abordar los retos del futuro y hacerlo de forma sostenible. Perfecto. Vale, si nos metemos en tema de talento, en el término talento como tal, ¿qué entiendes tú por talento? Voy a intentar dar mi definición, ¿vale? Yo creo que talento es la capacidad que tiene una persona para aportar valor de forma diferencial a un proyecto, y me refiero de forma diferencial a cómo lo aportaríamos los demás. Estás en un proyecto y ante una determinada situación, ante un determinado reto, problema, oportunidad, ves que hay alguien que su comportamiento, cómo actúa en ese momento es diferencial a cómo lo haríamos los demás ante un tipo de situación determinada, y es para esa situación determinada para la que al final decimos esta persona tiene talento para esta situación, porque cuando se le plantea la resuelve aportando valor y de forma
diferencial a como lo haríamos los demás, bien porque lo hace de forma muy diferente, muy eficiente, o bien porque aporta muchísimo valor. Vale, genial, has introducido varios temas interesantes, puesta en valor, el término diferencial como tal, así que me invita a preguntarte, ¿crees que ese talento o ese valor diferencial requiere de características o de necesidades diferentes por parte de las personas o incluso por parte de los lugares de la organización? Yo creo que sí, creo que en función de las tareas de las personas, en función de a qué nos dedicamos, bueno, cada uno necesita tener una formación, especializarse en unos temas. En I+D+I la parte técnica es clave y hay unas especializaciones técnicas y por supuesto eso es importante, pero al mismo tiempo para mí lo que es muy importante es que el talento dentro de la empresa se desarrolle de acuerdo con los propios valores de la empresa, que vaya en consonancia. Y ahí es donde en Saika, uno de los 3 valores de la empresa que decimos el We Care, preocuparnos del futuro, el We Value, aportar valor, y quizá para el tema del talento uno de los más importantes, el We Challenge, aceptamos retos. Cuando te decía que las personas son capaces de hacer algo diferencial ante una situación dada, ante un reto dado, a las personas hay que ponerlas en ese reto, tienen que vivirlo, y los retos de la empresa, los retos de la organización hay que trasladarlos a los equipos deben ser capaces de afrontar esos retos, y es el afrontar cada uno de los roles y de las tareas de las personas dentro de ese trabajo en común lo que va a suponer para las personas retos en los que van a poder desarrollar su talento. Vale, es decir, queda claro que talento y I+D+I va unido, y que va unido sobre todo a lo que es o que tiene que estar, digamos, vinculado al cumplimiento de la misión o de la visión corporativa que haya, ¿vale? Sí, nos has contado valor, nos has contado pues, preocuparnos por el futuro y plantear retos. Por ir desmenuzando alguno de esos puntos, ¿cómo es la forma, digamos, de llevarlo a la práctica realmente en Saika, en el sentido de, ponos un ejemplo, por ejemplo, de cómo se vincula ese talento, ¿no? esa forma de llevar a cabo el talento y la I+D+I con una vinculación clara con la organización, con la visión y con la misión de la organización? Bueno, yo creo que un ejemplo claro es el programa Graduate Expert. Es un programa que bueno, está centrado en la captación de talento, donde se incorporan personas con poca experiencia profesional, prácticamente recién titulados. Durante 2 años tienen un itinerario formativo muy claro, que además intentamos que sea multidisciplinar y que incorpore estancias en diferentes departamentos. Algo que no he comentado es que para nosotros la I+D+I no la entendemos como algo del departamento de I+D+I, lo entendemos como una palanca global para toda la organización, e intentamos que, sobre todo en el planteamiento de los proyectos, tener la visión de todos los departamentos, comerciales, logística, estar seguros de qué estamos planteando, por qué lo estamos planteando, cómo irá al mercado el día que eso esté desarrollado, y por eso, durante ese itinerario formativo, las personas que entran como Graduate Expert, nuestro objetivo es que tengan una visión lo más amplia posible de lo que se hace dentro de la compañía,
para que después en los proyectos pues, bueno, aporten ideas que no se limiten a su especialización técnica, sino que desde la visión del conjunto de la actividad puedan enfocar los proyectos. Qué bueno, es un programa de desarrollo interesante. Cogiendo ese ejemplo y hablando realmente, has comentado que hay una parte importante en ese talento de I+D+I, que es el conocimiento técnico, ¿vale? Y también estamos viviendo ahora mismo, pues socialmente en el mundo, ¿no? Yo creo, un momento en el que se habla de la escasez del talento. Bueno, escasez del talento sobre todo en la posibilidad de encontrar y de vincular con nuestras organizaciones ciertos perfiles cualificados. ¿Cómo vives tú desde tu posición y sobre todo desde el grupo SAICA esa realidad? ¿La vivís como tal? ¿Cómo la abordáis? Bueno, la captación y el desarrollo del talento dependen de muchos factores. Algunos son extrínsecos, como la propia situación económica o cómo esté el mercado laboral en un determinado país. Hay otros que son intrínsecos, como puede ser la propia imagen de marca, que cada vez es más importante. Y cuando te pones a buscar un perfil muy concreto, muy especializado, puede haber momentos en los que, bueno, inicialmente parezca difícil encontrarlo, cuando desde I+D+I buscas a alguien que sepa mucho de esto en concreto. Cuanto más cierras la búsqueda, pues, y en función de esos condicionantes que también hay que tener en cuenta, bueno, pues puede haber situaciones en las que sea complejo, y por eso la apuesta muy importante que estamos haciendo es la de la cantera, o sea, es desarrollar cantera, incorporar perfiles con poca experiencia profesional, pero con grandes capacidades, y formarles, crear ese desarrollo formativo, y además un desarrollo formativo que desde los primeros meses incorpora la participación en proyectos, donde intentamos combinar en los proyectos a personas jóvenes con poca experiencia con personas veteranas que llevan muchos años dentro de SAICA y que tienen mucha experiencia en determinado tipo de proyectos, conjugando un poco los tres valores que antes comentaba, el WICARE, el preocuparnos por el desarrollo de estas personas que acaban de integrarse dentro de la organización, que tengan unos equipos de trabajo en los cuales puedan crecer profesionalmente en un entorno que se lo facilite, con unos compañeros que se lo faciliten. El We Value, escuchándoles, teniendo en cuenta sus ideas, viendo qué es lo que aportan a los proyectos y cómo integrar esas ideas en los proyectos. Y el We Challenge, que es el plantearles retos y el plantearles actividades que realmente, cuando antes decía que un talento es poder resolver algo de forma diferencial, puede haber gente recién titulada que tenga un talento que desconoce porque aún no se ha enfrentado al tipo de situación en la cual demuestra ese talento. Perdóname que te corte, hay dos cosas que has contado ahora que me parece apasionante podértelas preguntar. ¿Cuáles son las capacidades que dentro de esa posible proyección que evaluáis en los perfiles jóvenes se valoran en SAICA, sobre todo, y te pregunto quizás en ese entorno, ¿no?, de la I+D+I? Bueno, por un lado están unos conocimientos técnicos sólidos, pero después está la capacidad de trabajar en equipo, y de trabajar en equipo no solamente dentro de la compañía,
Las empresas, yo creo que cada vez estamos afrontando retos más complejos, ya lo he comentado antes. Muchas veces esos retos complejos requieren colaboraciones con otras empresas. La forma de llegar más lejos es hacerlo en compañía, y a veces una capacidad que buscamos es personas que tengan, habilidad para integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, con gente de otras compañías, enfocando el proyecto desde distintos ángulos, escuchando, aportando sus ideas. Por comentar un ejemplo, en el último año, ha habido un tiempo durante toda la pandemia en el cual ha habido determinadas pruebas piloto de I+D que se realizaban en otros países y que era difícil hacerlas. Las hemos mantenido en la medida de lo posible, pero ha habido limitaciones. En alguna de esas pruebas, que se han desarrollado en condiciones complejas por todo el tema del COVID, hemos enviado a personas que llevaban con nosotros muy poco tiempo, que estaban dentro del Graduate Expert, que primero habían estado en el laboratorio desarrollando unas ideas y planteando cosas, probándolas, y después ha llegado el momento de hacer esa prueba piloto y les hemos dicho, pues ahí vas. Y han ido con personas que ya conocían la instalación, que habían ido muchísimas veces y que les han servido de soporte y que les han acompañado en esa formación de conocer el lugar donde se iban a hacer las pruebas, conocer a la empresa con la que las hacíamos, y al final les estábamos enfrentando a un reto, pero lo intentábamos hacer combinando los tres valores que antes comentaba, el We Care, We Value y We Challenge. Te iba a pedir un ejemplo concreto, era la segunda cuestión, así que perfecto. Me gustaría ya, y por ir acabando esta conversación, preguntarte cuál es en tu opinión, y para jugar un poco a futurólogos, ¿cuál es la evolución que crees que va a tener la I+D+I en las organizaciones del futuro? Bueno, yo creo que va a tener un papel muy relevante por lo que comentaba antes. Los retos cada vez son más complejos. El propio reto de la sostenibilidad, el reto que vivimos ahora de la descarbonización es complejísimo, y el I+D+I es un pilar fundamental. Es un pilar fundamental que yo creo, yo soy un convencido de que también es muy importante para la mejora continua de las organizaciones. Y voy a intentar explicar esto. Soy un convencido desde hace muchos años trabajando en I+D+I. Al final, cuando planteas un proyecto de I+D+I, planteas unos objetivos. Y es I+D+I porque antes nunca lo ha hecho nadie, si no ya no sería I+D+I, irías, lo comprarías y cuando lo planteas, pues bueno, cabe la posibilidad de que al final no obtengas, no llegues al resultado para el cual habías definido ese proyecto. Para mí lo que es fundamental es que dentro de la organización el I+D+I se plantee de forma correcta, teniendo en cuenta, como decía antes, una visión multidisciplinar, pero no solamente multidisciplinar, multidepartamental. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo lo comercializaremos? ¿Qué implicaciones legales tiene desde el primer día? O sea, todos los aspectos puestos encima de la mesa desde el primer día, y si vas trabajando y vas avanzando en ese proyecto, es posible que al final el resultado que obtengas no sea el resultado que te habías planteado. Pero lo que es seguro es que cuando vayas a emprender un proyecto similar a ese, el punto de partida en el que vas a estar va a ser radicalmente distinto. Y además, si lo has hecho de forma organizada e implicando a toda la organización,
vas a ir generando unas capacidades de asistencia técnica en tus propias plantas, en los clientes, que van a ser diferenciales, porque los conocimientos, los equipos, los ensayos, las cosas que hayas puesto en marcha dentro de los proyectos de I+D+I, y no solamente hablo de equipos en cuanto a equipos físicos, sino equipos de personas, o sea, los conocimientos de las personas que han trabajado en esos proyectos y que ahora tienen un conocimiento mucho más profundo del material X y de cómo se funciona, y de cómo funciona y por qué cuando le haces esto pasa esto, o por qué en humedad cambia su comportamiento, todo ese conocimiento lo vas a poder aplicar a esa asistencia técnica, que es algo del día a día y que te va a colocar en un lugar que yo creo que puede ser diferencial. Quizás sería el resumir en ese valor de retos al que enfrentáis las personas el hecho de que habría ese aprendizaje continuo, sí, que fomentar de alguna manera el desarrollo, ¿no?, de las personas, de los equipos y de su empleabilidad, ¿no? Para mí, cuando he definido antes lo que era talento, solemos pensar siempre en talentos muy técnicos, no sé, abstracción matemática, para ver un determinado patrón en unos datos y decir, esto parece que se comporta así. Obviamente por ahí hay talento, pero hay otro talento que a lo mejor es el no bajar los brazos cuando los resultados no salen, o es ese interés en la mejora continua. Y para mí, abordar la mejora continua de forma realmente práctica y consiguiendo que cale dentro de los equipos, contar con personas con ese talento creo que es fundamental, no solamente talento técnico. Permíteme una última cuestión. Si a otra organización le tuvieses, bajo tu punto de vista, ¿vale?, que plantear cómo invertir, no cómo invertir, digamos, monetariamente, que también, ¿vale?, en I+D+I, sino cómo invertir en talento en la I+D+I, ¿qué les aconsejarías desde tu conocimiento y experiencia para desarrollar al final, como persona que también abordas recursos humanos en el sentido de tu equipo? ¿Qué recomendarías? ¿Qué les dirías que quisieran? ¿Cuál sería una o dos claves que les compartirías? Bueno, un poco ya lo he comentado. Yo creo que es muy importante plantear los proyectos de forma multidisciplinar, pero no multidisciplinar técnica. No hablo de vamos a hacer una casa y necesito a alguien que haga la obra civil, otro que se encargue de la fontanería, otro de la electricidad. Estoy hablando de cómo queremos que sea la casa, o sea, en esa definición de los objetivos, integrar todas las visiones de la empresa. Yo creo que es fundamental para que el I+D+I de verdad vaya alineado con la estrategia de la organización. Esa sería un punto clave. Y después creo que lo que también es muy importante es lo que comentaba antes, enfocarlo desde el punto de vista de que estoy desarrollando este proyecto y quiero llegar aquí, pero quiero estar seguro que durante todo el camino, durante todo el proceso, mis capacidades en equipamiento, en instrumental, están mejorando, y además quiero estar seguro de que como equipo somos un equipo mejor preparado, listo para abordar nuevos retos. Por eso, I+D+I no es voy a comprar esta máquina que me permite medir algo que antes no medía, o que me permite modificar el material de esta forma que antes no lo hacía. Eso es parte de I+D+I, hay que invertir, está claro, pero lo que es fundamental es invertir también en el desarrollo de las personas, en la formación de las personas que van a usar esos equipos, que van a tener esos datos, y que con esos datos tienen que ser capaces de entender cuando hago esto pasa esto, y cuando hago aquello pasa esto otro, a lo mejor esto me está diciendo algo. Ese momento es el momento clave en el que necesitas un equipo humano, que es el que va a dar valor a que hayas invertido
en esa máquina que hace esos ensayos o que simplemente vas a tener ahí la máquina y vas a tener unos números. Sin valor diferencial, que comentabas al principio. Miguel Ángel, muchísimas gracias por dedicarnos este rato y esta conversación. Continuaríamos hablando contigo, sí o sí, pero seguro que hay oportunidad más adelante. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Elena.